Bueno, hoy traigo una partida en la que se ve cómo se puede utilizar un recurso para aprovechar la columna H en favor de las negras durante la Ruy López. Esta partida se jugó en el año de 1851 entre Karl Mayet y Adolf Andersen en la ciudad de Berlín. La partida empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, quedando planteada la apertura española o Ruy López. La partida continúa con alfil C5. Esta es una variante muy clásica en la Ruy López y pues la idea es controlar un poco más el centro, desarrollar una pieza. Es una jugada bastante lógica después de todo. Las blancas continúan con C3. Esta jugada prepara D4 para intentar empezar la lucha por el centro. Otras opciones eran, por ejemplo, enroque corto, pero esta le da como un poco más de oportunidades a las negras, porque podrían jugar caballo de 4 atacando el alfil de casillas claras y obligando un poco a la simplificación. Otra opción que uno podría pensar con blancas aquí es intentar ganar el peón de 5, pero esto sería sencillamente una imprecisión o un error, ya que después de alfil por C6, D por C6 y caballo por E5 parece que se gana un peón, pero vendría dama de 4 amenazando mate en F2 y atacando al caballo, entonces empezarían a perder tiempos de desarrollo. Bueno, C3 fue lo que se jugó. Caballo F6 plantea un sistema que se llama Benelux y otras jugadas que podrían considerarse en vez de este caballo F6 pudieron haber sido caballo de G a E7, pero esta parece un poco pasiva ya que el caballo en E7 se encuentra bloqueado por el peón de E4, entonces eso le quita unas cuantas casillas al caballo. Otra opción que pude ver fue F5, pero esta jugada es bastante agresiva y no precisamente nos garantiza el ataque, sino que si las blancas lo juegan bien pueden terminar mucho mejor de hecho. Y otra jugada es D6, pero esta ya es francamente un error. Se continuaría simplemente con D4 dando un golpe central y después D por D4, C por D4 y alfil B4 jaque sería una opción y por ejemplo rey F1 y después de D5 un dama B3 ya mete en problemas a las negras, las deja en una posición muy incómoda, van a tener que volver a mover su alfil y las blancas van a ganar bastante tiempo en desarrollo. Entonces, caballo F6 fue lo que se jugó, parece una jugada razonable, trae un caballo, ataca el centro, prepara el enroque, entonces no parece realmente mala. Se sigue con alfil por C6, este es un cambio de piezas que a mi parecer es bastante innecesario. Hubiera sido mejor jugar enroque corto, poniendo en resguardo al rey antes de empezar un ataque central como D4. Otra opción pudo haber sido sencillamente D4 presionando el centro desde ya y esto hubiera dado una partida bastante interesante también. Este tipo de posiciones donde se pelea por el centro, el alfil normalmente termina en B6 y con un par de peones centrales para las blancas y parece una jugada, una partida todavía para, para largo. Otra cosa que puedo decir de esta posición es que se jugó en otra partida. En el año de 1883, esta misma posición se jugó entre Steinitz y Rosendahl. Steinitz con blancas, claro. Y en esa partida lo que se jugó fue D3. Una un poco más modesta, pero igualmente válida. Esa partida continuó con dama E7, enroques cortos, D4, alfil B6, alfil por caballo, B por C6, caballo por E5, D6, caballo por C6, dama por E4, caballo B4, C5, caballo C2 y alfil C6 por parte de las negras. Creo que siguió torre 1 y dama H4 y pues parece ser que en esta posición están bastante igualados, hay partida para largo rato.
Bueno, esto lo digo como parte de historia para que sepamos en qué otras situaciones se ha podido jugar esta posición. Pero lo que se jugó fue alfil por C6, lo cual, insisto, se me hace muy raro. Sigue D por C6, abriendo la columna de dama y la diagonal del alfil blanco. La opción de B por C6 no es precisamente mala, pero a mí personalmente me parece un poco incómoda, ya que puede retrasar un poco el desarrollo de las piezas. Pero bueno, D por C6 fue lo que se jugó. Y de ahí siguió enroque corto. Y alfil G4 clavando al caballo. H3 para ahuyentar al alfil. Y aquí está el recurso del que hablé al principio, que es H5. Este tipo de jugadas suelen ser útiles cuando la torre sigue en H8. Si aquí el rey negro estuviera enrocado, la jugada H5 hubiera sido mala. Pero aquí lo que están haciendo las negras es que van a sacrificar al alfil de casillas blancas a cambio de la apertura de la columna H y que su torre empiece a jugar sin siquiera haberla movido. Y la partida continuó con H por G4 y H por G4 y ahora la torre está ocupando completamente la columna H. Y como pueden ver, el módulo da igualdad a pesar de que las blancas tienen una pieza de ventaja, y es debido al poder que representa esa torre en H8. Siguió la partida con caballo por E5. La idea es sencilla. Quito mi caballo del ataque y ataco al peón y pues ya ahí muere. Aquí las negras jugaron G3, la cual es mala. Esta jugada G3 tiene toda la idea del ajedrez romántico. La idea es simplemente atacar al rey y quitarle todo el espacio que puedan, porque estando ahí, ahora el rey en el enroque está bastante más comprimido, más constriñido, por así decirlo. No tiene mucho espacio para donde moverse. Pero era mejor la jugada caballo por E4 y ataca en conjunto con el alfil el punto de F7. Y además amenaza entradas con la dama en H4 para venir a atacar al enroque. Pero bueno, G3 fue lo que se jugó y pues queda en una posición un poco inferior. Y las blancas juegan D4, una buena jugada, atacan el centro, intentan obstruir la acción del alfil sobre el enroque. Y aquí se juega caballo por E4, amenazando con meter la torre en H1 y pasar la dama a H4 y empezar a encerrar ese rey, ya que el peón que está en G3 lo mantiene encerrado. Dama G4, esto es un error. Aquí lo que pasa es que la dama está impidiendo la amenaza directa de la entrada de la dama en H4, pero solo esa amenaza y no está atendiendo al problema verdadero. Ok, entonces en esta posición las blancas juegan dama G4 y dijimos que es un error, así que yo te invito a que lo pienses un momento y me digas cuál es la jugada correcta para las blancas. La jugada correcta es F por G3. Estamos eliminando al peón de G3 que mantenía encerrado al rey, aprovechando que el alfil de casillas negras no está haciendo ninguna acción sobre el rey, ya que movimos el peón a D4. Y después podría venir caballo por G3 y torre E1, y las blancas quedan con una posición mucho más favorable que las negras, ya que ahora el rey tiene formas de escapar en F2, por ejemplo. Ok, entonces dama G4 fue lo que se jugó y es un error. Aquí la partida sigue con alfil por D4 y esta jugada es también dudosa, no es mala, pero tampoco es la mejor. Aquí Andersen lo que está haciendo es intentar sacar algún recurso táctico y buscar alguna combinación bonita para ganarle al blanco, pero había una jugada que permitía ganar prácticamente de inmediato la partida. Termina ganando demasiado material. Te invito de nuevo a que encuentres la jugada. La jugada es
G por F2, jaque. Y aquí entonces la jugada es única y es torre por F2 y seguiría la poderosa torre H1 jaque. Y después de rey por H1 vendría caballo por F2 jaque y se ataca a la dama. Entonces aquí ya las blancas estarían para abandonar la partida. Pero bueno, alfil por D4 ataca en conjunto con el caballo a F2. Pues no es tan mala, pero tampoco es la mejor. Sigue con dama por E4 atacando al caballo, comiéndose al caballo, intentando defenderse con lo que tiene. Pero eso es también un error. Aquí hubiera aguantado más C por D4, pero de nuevo tenemos la misma idea que hace un momento, ¿no? G por F2, torre por peón, torre H1 jaque, caballo por torre y doblete. Ajá, pero bueno, dama por E4. Y aquí te invito a que encuentres la jugada que hace que las blancas abandonen la partida. La jugada es alfil por F2 jaque y las blancas decidieron abandonar la partida. La razón es muy sencilla y es que aquí se muestra realmente el poder de esa torre en H y del peón en G3 que no se atendió de forma adecuada, ya que aquí la jugada es única porque como el alfil está defendido por el peón, se tiene que capturar con torre. Torre por F2. Y entonces aquí hay diferentes formas de dar mate, pero la que a mí me gusta es dama de 1 jaque. Y después ya lo único que pueden hacer es interponer piezas. Dama E1, dama por E1, torre F1 y aquí viene la jugada fina, que es torre H1 jaque y después de rey por H1, dama por F1, jaque mate. Si te ha gustado dale like y si te gusta este contenido suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.